Bueno, buenos días a todos. Un cordial saludo de la superintendencia de todos ustedes, la Superintendencia Nacional de Salud. Complacido de estar en este departamento donde se nace, se crece y se muere amando el Magdalena, donde la pena se hace buena y alegre en existir. Pero también complacido de estar en la capital musical de Colombia, de raza Pijao, de sangre bravía, tierra firme, permanente deseo de cantar. Y como dice el himno que acaba de ser interpretado, con tunjos y mojanes, brujas, patasolas, es un paraíso y el más musical. Complacido de estar aquí en medio de esta tierra tan bonita, de mujeres tan bellas y de hombres pujantes y valerosos. Un cordial saludo de manera inicial a Marta Liliana Ospina, quien es la responsable territorial de la salud y la protección social en la capital del Tolima. Igualmente a quienes han venido en calidad de representantes de las diferentes agencias de aseguramiento, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado. Deben estar los representantes de Sanitas, Famisanar, 9PS, Salud Total, Aspen Salud, Cosalud, Pijao, pero igualmente regímenes especiales como son Sanidad de la Policía Nacional, Sanidad de las Fuerzas Militares y el componente de atención en salud del Magisterio. Igualmente a las personas que hacen posible que yo pueda generar este tipo de intervención territorial, mis compañeros de la superintendencia, a la cabeza de la delegada de Protección Social, en este caso delegada de Protección al Usuario, Elena Salazar, pero igualmente al equipo que la acompaña, donde están mis colaboradores valiosos de esa delegada, Viviana, y también el equipo de comunicaciones, Ángela, Juan Gabriel y Leo. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque la Superintendencia Nacional de Salud, como su nombre lo indica, es de carácter nacional. Por lo tanto, tiene que verse como una entidad con presencia y visibilidad territorial y funcional. Nosotros nos veníamos en este tipo de actividad a Ibagué desde noviembre del año 2021, próximos ya a cumplirse 2 años de esa experiencia. Y creemos que el diálogo permanente con los líderes del control social, con las personas que velan por los intereses de la defensa del derecho a la salud del territorio, es fundamental. Nosotros en la superintendencia tenemos 2 labores misionales muy definidas. Por un lado, defender el derecho a la salud de las personas, no solamente de los colombianos, sino todos los que habitan en el territorio nacional, independiente su nacionalidad. Y por otro lado, la protección y la defensa del buen uso de los recursos públicos que se han dispuesto para garantizar el derecho a la salud antes mencionado. Y ahí me voy a detener un momento cuando enfatizo de manera reiterativa la naturaleza de los recursos que permiten la garantía del derecho a la salud de las personas. Son públicos, no son propiedad de las EPS, no son propiedad de las entidades que agencian aseguramiento como regímenes especiales, son públicos. Y por lo tanto, ellos no pueden ser usados con la discrecionalidad que algunas agencias del aseguramiento se abrogan e incluso actúan como si fueran propiedad de ellos esos recursos. Entonces hoy nos vamos a poner de acuerdo con algunas cosas que no se van a tolerar más. Si los recursos son públicos, tienen una destinación específica que no puede ser cambiada. Lo primero es que están dispuestos y se han hecho disponibles a partir del Estado para garantizar la atención en salud de la población que está afiliada al sistema y a las que también están afiliadas las personas en los regímenes especiales. Ese hecho, nada menor, nos lleva entonces a generar una actuación especial de vigilancia al buen uso de esos recursos.
Por lo tanto, resulta inadmisible, y no lo vamos a permitir, que personas que fungen como administradoras de esos recursos crean que vamos a permitir que los manejen como les dé la gana. Porque esos recursos es de las personas, no de las entidades que operan el aseguramiento. Y vale la pena este tiempo que me he tomado para mencionar eso, porque parece que algunas entidades, al entrar a manejar esos recursos, para nada mínimos en cuantía, que resulta ser billonarios, demandan de nosotros nuestra principal preocupación por lo que está aconteciendo en el territorio nacional actualmente. En este momento vamos a hacer referencia a algunas situaciones específicas que ocurren en este departamento y de manera especial en la capital de este departamento, que es la ciudad de Ibagué. Entonces, yo celebro que las personas que lideran el control social y de manera específica hacen el acompañamiento para garantizar que quienes aquí están sean los voceros que representan intereses legítimos de personas que tienen derecho a disfrutar de la atención en salud, finalmente puedan interactuar de manera presencial y directa con quien comanda el proceso de inspección, vigilancia y control en este país, el Superintendente Nacional de Salud. Cuando nosotros llegamos a la Superintendencia Nacional de Salud, encontramos algunas cosas con las que ustedes muy probablemente ya tienen conocimiento. Existía una posición de cercanía de la superintendencia hacia los tradicionales infractores del sistema. Entonces la solidaridad iba hacia quien cometía la falta y no hacia los que eran afectados por esa infracción que cometían algunos actores. Y nosotros determinamos que nosotros cerca de los infractores no vamos a estar. Solamente nos acercamos para sancionarlos. Nosotros nos debemos a los dueños del sistema. Los dueños del sistema son los usuarios. En la Superintendencia Nacional de Salud, nosotros devengamos ingresos mensuales porque los ciudadanos que habitan este país tributan sus impuestos para que funcione de manera activa el Estado. Por lo tanto, el jefe de uno es quien le paga. Nuestros jefes son los usuarios. Y a veces se piensa que en algún momento de la historia los usuarios tenían que someterse a ciertas condiciones de operación donde el infractor se aliaba con el ente de control y finalmente el beneficio de la protección no se daba. Instituimos una dinámica de acercamiento territorial. Venimos hace un par de semanas a estar en Fundación Magdalena en esta misma dinámica permanente de diálogo. Tal vez la única parte donde vamos a generar ese tipo de discurso en la jornada de hoy es mi presentación y eventualmente la que va a ser después la delegada. Pero aquí va a haber un diálogo. Diálogo donde están los actores que intervienen en el sistema territorial de salud de Ibagué y del Tolima. Va a estar la autoridad territorial a través de las secretarías, van a estar los responsables del aseguramiento y van a estar quienes representan a los usuarios. Entonces vamos a escuchar dentro de una dinámica previa que se ha generado, donde hay un orden de participación y muy probablemente cada tipo de participación tiene involucrado un actor que no está haciendo lo que debe hacer o que debe mejorar su actuación. Y lo que se espera es que también esté presente de manera simultánea el actor al que se va a cuestionar. Y personalmente voy a dirigir la audiencia. No vamos a salir de aquí llenos de información sin solución. Aquí escuchamos
que es más que oír. Oír no implica actuación posterior. Nosotros vamos a oír lo que la gente diga, pero vamos de una vez a comprometer al actor involucrado, escuchando el clamor de la ciudadanía, y vamos a darle solución en la medida de lo posible, en la inmediatez del día de hoy. Nosotros en Fundación resolvimos, antes de acabar la audiencia, cerca del 95% de las manifestaciones de inconformidad. Y hubo compromisos que están siendo vigilados. Y los que creen que se vamos a generar compromisos, especialmente con los agentes del aseguramiento, y es solo un escenario de interacción y actividad social, se equivocan. Esta superintendencia aprendió que no solamente inspeccionamos y vigilamos, sino que controlamos. Y cuando ejecutamos las actividades de control, generamos dos tipos de propósitos. Un control que es correctivo. Quien comete el error, la paga. Y otro tipo de control que es el persuasivo. Cuando alguien ve que la EPS X, ante la falta, la sancionan, la EPS A, B, C y D dicen, no hagamos lo mismo porque nos sancionan también. Entonces, persuadimos a que no se infraccione de manera sistemática y permanente lo que hasta ahora se ha vuelto como una rutina. En ese orden de ideas vamos a mencionar algunos detalles informativos y celebro que estén aquí quienes responden por el aseguramiento, pero también quienes vigilan territorialmente el aseguramiento y dirigen el sistema territorial de salud departamental y municipal, que son las direcciones territoriales correspondientes. En este momento, este departamento, inicialmente abrimos el escenario de esta mañana hablando del departamento del Tolima, que tiene 1.3 millones de afiliados en salud, con un predominio del régimen subsidiado del 59.5, casi el 60% en el régimen subsidiado, el 38.3 en el contributivo y el resto en regímenes de excepción o regímenes especiales. Y ahí están personas que están protegidas en un esquema de aseguramiento de fuerzas militares, Policía Nacional, Ecopetrol, unidades de salud de las universidades públicas, magisterio. Las EPS que principalmente concentran la mayor proporción afiliadora de población en ambos regímenes son 9 EPS, Salud Total y Sanitas, que entre las tres tienen el 77% de la población afiliada en este departamento. Cuando reducimos un poco el espectro de análisis y aterrizamos en la capital del Tolima, en Ibagué, tenemos 592,000 afiliados que están distribuidos en 16 entidades del aseguramiento entre EPS del contributivo y del subsidiado, y se respeta la proporción que de manera general está en el departamento, 60% en el subsidiado, 38% en el contributivo y el resto en regímenes especiales. Dentro del régimen especial, el grupo que mayoritariamente más presencia en población tiene afiliada es el magisterio, que cuenta con 13,113 afiliados. La información que a continuación me voy a permitir presentarles es generada por quienes tienen actuación en este sistema territorial. Es el autorreporte que la superintendencia recibe a partir de la información de ellos. De tal manera que no se puede decir que la superintendencia está inventando, está construyendo una falsa narrativa, porque esto que voy a decir es lo que nos reportan a nosotros, para que con la vara que midan sean medidos. Vamos a hablar primero de un problema que es del sistema, no solamente territorial, sino a nivel nacional y general. Tiene que ver con el problema de la plata y específicamente en ese componente financiero, el tema de las deudas. Las EPS que están presentes aquí, creo que están ahí alineadas en este bloque, en las dos primeras filas, tienen obligaciones, es decir, les deben a los prestadores públicos y privados, después de haberle enviado pacientes,
después de haber sido atendidos los pacientes en hospitales públicos, independientes de su naturaleza territorial, y clínicas privadas, una deuda que ronda, de acuerdo con lo que se reporta por parte de las EPS, de 194.000 millones de pesos. De ellas, la más deudora, la que más debe, la que menos paga, es Famisanar. ¿Dónde está aquí el representante de Famisanar? Bueno, doctor, le tocó 48.560 millones de pesos. Voy a ser muy objetivo. Eso es lo que él dice que le deben, eso es lo que yo digo públicamente que él debe, porque él así lo reporta. Ahora, frente a los hospitales públicos, que es de interés primario de quienes están en la mesa y que fungen como secretarias, creo que ya llegó la doctora Claudia Milena. ¿Cuál es? Hola, doctora. Que es la secretaria de Salud del Tolima, que no haya llegado al momento del inicio. Las deudas con la GS del Tolima, como venía diciendo, en este caso rondan los 116.000 millones de pesos. Y las tres que más deben son Nueva EPS, que lo ve usted ahí, ASMED Salud, vino el interventor, o quien delegó el interventor, no vino, aún no llega, pero el mensaje le va a llegar. Y P-House es una EPS indígena presente aquí. ¿Dónde está el representante de P-House? Ah, eres tú. 28.000 millones de pesos. Ahora, se ve un fenómeno de alta dependencia de los hospitales del Tolima hacia 4 EPS, porque son quienes más facturación generan por pacientes enviados a esta forma de prestación de servicios, que son los hospitales públicos. 9 EPS, Salud Total, por ahí alguien me saludó, ahí está, ASMED Salud y P-House. Cuando revisamos por hospital las carteras, obviamente nos preocupa lo que está ocurriendo con un hospital de aquí de Ibagué, y es el Hospital Federico Lleras Acosta, a quien en total 20 EPS le deben 55.000 millones de pesos. Pero cerca del 40% le debes tú, P-House. Entonces, 20.394 millones en un sistema donde se atienden los pacientes, pero no se le paga a quien atiende, obviamente, genera riesgos en la continuidad de la prestación, y eso evidencia que hay prácticas indebidas que no deben perpetuarse y que debemos intervenir. En el Hospital San Rafael del Espinal hay una deuda por 12.500 millones de pesos. En Honda, el San Juan de Dios, le deben 10.000 millones. El Hospital Regional del Líbano, Alfonso Jaramillo Salazar, son cerca de 10.000 también. En Chaparral, en Purificación, en fin. Hay una preocupación. No solamente son las EPS las del problema, también son los regímenes especiales. Y no vamos con los de uniforme, que están ahí en la segunda fila. A los hospitales del Tolima, la mayor deudora de los regímenes especiales es la Dirección General de Sanidad Militar. Es la que más le debe a 29 hospitales del Tolima. Y se da una correlación que cuando hay deudas que no se saldan de manera oportuna, aparecen las quejas, los reclamos, las denuncias y todas las manifestaciones de inconformidad por falta de adecuados servicios, sea por inatención, no atención o desatención. Y de eso es lo que vamos a hablar. Doctora Claudia Milena, nos preocupa el Tolima. Nos preocupa porque presenta niveles de insatisfacción reportados a través de los canales institucionales de la superintendencia exageradamente altos.
lo que indica tres cosas. Primero, que los servicios que reciben los usuarios no generan satisfacción. Segundo, que la gente se cansó y manifiesta su inconformidad a la superintendencia, porque ni la EPS ni a nivel territorial le da solución a sus problemas. Y lo tercero, poca o nula acción vigilante de las entidades territoriales frente a los hechos que generan ese tipo de insatisfacción. Por eso lo que ocurre aquí es un progresivo aumento en el deterioro de la atención. Las actuales administraciones gubernamentales, tanto en el departamento como en el municipio, en este caso Tolima e Ibagué respectivamente, están próximos a culminar en el diciembre venidero. Preocupan los legados que dejan. Preocupan la gestión que está cerrándose. Porque cuando hacemos un comparativo entre los años 2022 y 2023, lo que uno evidencia es que los reclamos han aumentado en un 32%. Frente al mismo escenario en tiempo, lo que llevamos en el 2023 indica que las cosas no van bien. Aislemos el tema de la plata, a la que le daremos su atención. Vayámonos al componente de derecho a la salud. La queja permanente de los líderes del control social aquí es que no hay quien los defienda. Y la primera escala de defensa es la dirección territorial, tanto departamental como municipal. Yo lo que veo es que existe una cercanía con los infractores y un distanciamiento con los afectados. Ojalá quienes lleguen después del 1 de enero cambien y recuerden que quienes lo eligieron merecen de ellos su servicio y no quienes actúan como aseguradores infringiendo afectación a los usuarios. En el último año, entre enero de 2022 y junio del 2023, en esos 3 semestres, los 2 del año 2022 y el primero del 2023, la Supersalud recibió 58.058 reclamos en el Tolima. Obviamente, ¿dónde se concentra mayoritariamente esto? En la capital. Pero no solamente es en la capital el problema, están los otros municipios. El hecho que sean 58.000 personas de 1.300.000, vamos a darle la connotación de vida. Porque algunos facilistas de los análisis dicen, pero de 1.300.000 solo hay 58.000 que reclaman. Es una manera un poco irrespetuosa de tratar a los 58.000 que se quejaron. Es como si dentro del análisis que uno le haría a una firma de ingenieros civiles, constructores de vivienda, al final de un año le preguntásemos, ¿cuántos edificios construyeron ustedes? 10, pero solo se me cayeron 2. ¿Cuánta gente había dentro? Desde hace mucho tiempo, los técnicos en salud no medimos el éxito de un proceso por lo que se hace, sino por lo que se deja de hacer. ¿Por qué que estos 58.000 reclamaron? Porque no estaban satisfechos, pero no estaban satisfechos con un derecho que tenía que honrárseles. Y pareciera, y ustedes muy seguramente hoy lo vamos a ver en el diálogo, que las personas se da por descontado que tienen que asumir que hay que padecer para poder disfrutar un derecho, que hay que cumplir con un peregrinaje impuesto
por quienes determinan quién vive y quién muere. Por eso analizamos caso a caso cada uno de estos 58,000 casos y nos preocupa otra cifra. Y eso es un mensaje para María Claudia y también para Marta Liliana. Obviamente, para los aseguradores también. Y es que el 34% de esos 58,000 quejosos, es decir, 19,667 personas, el tipo de manifestación no pasaba por una queja, por un reclamo, por una denuncia. Pasaba por una súplica de vida. Súplica de vida. Es decir, personas afiliadas al sistema, sea al contributivo, al subsidiado o a regímenes especiales, suplicaban porque se les diera la posibilidad de acceder al derecho al que no tiene que suplicarse. ¿Y por qué suplicaban? Analizados uno a uno de los casos, estos eventos, así manifestados como súplicas de vida, exigían la intervención inmediata en las siguientes 16 a 24 horas de la superintendencia para que las personas así afectadas no murieran. Entonces, ¿de qué estamos hablando en lo que es la protección del aseguramiento actual? Lo único que tienen seguro como cumplimiento en este momento las agencias del aseguramiento es el cobro mensual de la UPC, porque les llega inmancablemente de manera oportuna, lo que no ocurre necesariamente con sus obligaciones frente a los dueños de los recursos, que son los afiliados. Pareciera a veces que quienes responden por el direccionamiento de las agencias del aseguramiento se olvidan que ellos devengan por la plata de los afiliados. Tamaño error de memoria selectiva. Pero no olvidan cobrar mensualmente la plata que no se gasta en salud. Me gusta hablar claro como para que no se entiendan mensajes sujetos a interpretación, sino a entendimiento directo. Y lo estoy diciendo aquí. Ese tipo de riesgo que hoy tienen las personas que están, comillas, afiliadas, lo que está indicando es una verdad innegable. Que estar afiliado no es sinónimo ni de estar protegido ni de estar asegurado. Tanto es el caos que próximamente vamos a anunciar cuál es nuestra línea de tendencia tutelas cero. Porque se volvió rutina que las EPS y algunos regímenes especiales ya contemplen como el proceso natural de la atención que los pacientes tengan que tutelar ante una primera instancia de negación indebida del derecho que tienen los usuarios. Dilatan para hacer ajuste presupuestal, para que no se dispare el gasto médico del mes, para que los coordinadores médicos bonifiquen frente a la contención del gasto. Todo eso ocurre. Entonces, próximamente vamos a estar anunciando al país algo más completo que lo que yo estoy diciendo en Ibagué. Entonces, establecimos una metodología de quejas, porque aquí todo tiene que ser medido de manera pareja, para que no se diga, como tiene más afiliados, es la que más quejas tiene. No, parametrizamos y establecimos una tasa por la proporción de cada 10,000 usuarios. Y aquí el doctor que está fajado con el celular aquí adelante, que es el representante de Sanitas, se lleva de lejos la tasa más alta de quejas por cada 10,000 usuarios. Y cuando sumamos las que más tienen, distante de la tasa, Sanitas repite, Salud Total repite y Nueva EPS.
Entonces, eso no está bien. Nadie se queja por hobby. Se queja porque tiene que manifestar su inconformidad. Pero cuando una queja llega a la superintendencia, es porque las primeras trincheras de defensa no actuaron. La primera, la propia EPS, quien debería garantizarle lo que es el derecho a la persona. La segunda, la Dirección Territorial de Salud. Algunas miran al usuario, otras miran al techo. Y la solución no está en el techo, está en el usuario. Y eso que estamos hablando hoy se puede ver reflejado a partir de algunas motivaciones específicas, que son las razones por las cuales la gente se queja en el Tolima y de manera muestral en Ibagué en proporción similar. La primera causa de quejas es la demora en la asignación de citas con medicina especializada. No vale la excusa que es que no hay suficientes especialistas aquí. Porque si esa fuera la razón y hay honestidad en el asegurador, dice, yo no actúo como asegurador aquí porque no tengo cómo responder por la calidad de la atención de mis afiliados y prefiero no llevarme la plata sin atender y más bien no opero el sistema de salud en el territorio. Esa no es excusa, no llega ni siquiera a razón. Falta de oportunidad en la entrega de medicamentos. Y se ha armado una falsa narrativa de desabastecimiento, lo que no es cierto. Lo que no es cierto. El grupo agremiado de las EPS manifestó que habían 700 principios activos en desabastecimiento. Hoy, después del análisis, se ha comprobado que no llegan a 30. Sobre falsas narrativas no se puede justificar recibir plata y no gastarla en los afiliados. Y el componente de prestación de servicios de un servicio específico, que es imagenología, es la tercera causa. Aquí voy a hablar un poquito con los que saben de salud, que son los responsables del aseguramiento. ¿Quiénes son gerentes en salud de los que están ahí sentados? ¿Solo un gerente en salud? ¿De todos los gerentes de las EPS? Me preocupa eso. Me preocupa eso porque entonces sí es verdad que las EPS sean... Perdón. Sentaditos todos, calma, no se nos van a desordenar. Porque lo que estamos viendo es un redireccionamiento en la escogencia de las personas que dirigen las EPS. Y estamos pasando de ser empresas promotoras de salud a empresas promotoras financieras de la salud. Y entonces encontramos en quienes dirigen más expertos y formados en las ciencias financieras que en las ciencias de la salud, para poner a rentar la plata que reciben. Bueno, entonces vamos a hablar contigo, que eres la única gerente de salud del grupo de los que dirigen las EPS aquí en el Tolima. Salud Total. La calidad tiene 6 características en salud: oportunidad, seguridad, pertinencia, acceso, satisfacción al usuario, integralidad. Cuando no damos el servicio cuando es, no damos oportunidad, no hay calidad. Cuando prescribimos por los médicos los medicamentos que requiere la persona y no se los damos, es como tener la mamá, pero muerta. Yo tengo el nivel de detalle de qué caracteriza cada queja por EPS. Después los cruzo con los balances que indican cómo andan financieramente. Y entiendo todo. El discurso hacia afuera, que están en pérdida. El discurso hacia adentro, que no lo están. Y lo que se evidencia por parte de los usuarios es que no satisfacen los servicios que se requieren. El 60% de las quejas del Tolima se radican en Ibagué.
En este último año, con respecto al año anterior, en Ibagué, las manifestaciones de inconformidad subieron en un 26%. Y en Ibagué, la EPS que mayor queja recibe por proporción y por cantidad es Salud Total. Eso debe ser motivo como de ¿qué está pasando? Sobre todo que es la única gerente de salud que lidera las EPS aquí. Y con respecto a los prestadores, también hay IPS que lideran el ranking de mayores quejas y hacen parte de la red de servicios de las aseguradoras. Entonces las aseguradoras dicen, no, pero ese es el problema de la prestación del servicio. Y eso no es así. La EPS responde por la atención integral de los afiliados en sus redes de servicios. Yo me quedo calladito para que ella hable bien por celular y no la interrumpo. ¿Ya? No, tranquila, yo me iba a callar para que tú siguieras. Listo. Entonces, eso a nivel del aseguramiento. Preocupa. Vamos a meterle un poco de salud pública a esto, porque esta es la Superintendencia Nacional de Salud. Los pacientes que más se quejan corresponden a unos grupos determinados. Pacientes con enfermedades crónicas, especialmente cardiovasculares, endocrinopatías, especialmente diabetes, el grupo de los pacientes con enfermedad osteoarticular, lo que te da a pensar que es un grupo especialmente de grupos etarios mayores de 50 años. Entonces no cuadra eso que dice la Constitución, que a los pacientes menores de 5 y los de la tercera edad se les preferencia para garantizar sus derechos, porque estamos en un país garantista de la atención a los vulnerables. Y menciono el grupo menor de 5 porque esto que voy a decir preocupa. Tal vez el titular mañana pudiera ser alarmante panorama de desnutrición infantil en el Tolima. Ese es un titular saca secretario. ¿Por qué? Porque la población infantil es una población triplemente protegida. Estamos hablando de menores de 5 años. Solamente en este año 2023, sin acabar el mes octavo, que es agosto, ya van 211 casos de desnutrición documentados, registrados y reportados en los diferentes escenarios de moderada, severa y aguda. Esto es lo que se considera en salud pública, los que sabemos de salud pública, uno de los intolerables. No puede permitirse que este tipo de circunstancia esté presente aquí. Bueno, 2, 3, 5 casos. 211. Son 211 niños que nunca van a alcanzar su productividad plena a nivel intelectual. Y ya comparativamente con otros niños que no sufren desnutrición, ya van en desventaja. Porque los que somos médicos aquí sabemos, la desnutrición en menor de 5 deja afectaciones permanentes frente a lo que es el crecimiento y el alistamiento intelectual de los menores. Ya estos niños van a manejar un rezago frente a otros niños que irán aumentando en edad, pero nunca tuvieron desnutrición. Y si 211 casos de desnutrición en este año preocupan, metamos en el 2022, y en estos 2 años en el Tolima se reportaron 563 casos de desnutrición. Entonces me van a decir las EPS, pero es que nosotros no somos los que les damos alimento a los niños. Pero resulta que ellos tienen un enfoque de atención familiar.
y tienen que generar todos los sistemas de alerta para que el sistema territorial de protección social se active. De los 563 casos de desnutrición, ¿su nombre es? Wilmar. Wilmar, la EPS que tú diriges tiene el 41% de los casos. Eso es bastante. Algo así como 200 y pico. Afortunadamente, el tema de la mortalidad materna, que es otro de los intolerables, viene bajando aquí. Y viene bajando, pero todavía hay mujeres en edad fértil que están muriendo. En el 2021 hubo 19 casos de mujeres que no debieron morir, todas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social y Salud. En el 2022 fueron 9 y en el primer semestre 5 del 2023. Si se maneja la tendencia y hacemos otras 5 muertes, en el segundo semestre estaremos por encima del año pasado. Vamos en salud pública, desnutrición, mortalidad materna. Y vamos con un punto que es otro intolerable. Y tiene que ver con la protección que se le hace a la población infantil, porque existen mecanismos de prevención para la aparición de enfermedades contagiosas. Es lo que se conoce como la vacunación, donde a partir de biológicos que se administran a las personas se genera una protección para la aparición de enfermedades evitables. Aquí yo tengo para informar que ninguna EPS cumple con la cobertura de vacunación trazadora del plan ampliado de inmunización. Entonces uno empieza a hacer como una articulación de factores negativos. Niños desnutridos, madres que se mueren y niños que no se vacunan. ¿Cuál es el escenario? ¿Optimista? Sobre todo que ante ninguna meta alcanzada en cobertura de los trazadores del PAI, lo que se tiene que esperar es obviamente que el perfil epidemiológico de esta población siga siendo el que hoy tiene, porque no se está protegiendo. Y preocupa de manera especial un tema de salud pública, y es el tema de la salud mental en los tolimenses. Preocupa demasiado. Nosotros analizamos el reporte de 7 EPS que están aquí presentes hoy, y frente a lo ocurrido en el año 2022 existe por parte de la superintendencia preocupación porque el departamento es un departamento mentalmente enfermo. De acuerdo con ese reporte, 73.627 personas en el Tolima presentan trastornos mentales y del comportamiento, junto con consumo de sustancias psicoactivas y manifestaciones orgánicas patológicas como la epilepsia. Pero además, ese tipo de escenario está llevando a otro componente, y es afectación generadora de discapacidad de estas personas con trastornos de la salud mental. Por eso tenemos personas con discapacidad psicosocial, intelectual, junto con auditiva y visual. Nosotros no generamos terrorismo informativo. Lo que generamos es transmisión de verdades que no le gustan ser oídos por los responsables de lo que no hacen. Pero mi deber es ilustrar a todos. El superintendente no genera ranking de popularidad. Uno llega a este cargo
los enemigos se hacen más enemigos. Los amigos quieren protección y como no se les da, porque hay que ser riguroso con la norma, se vuelven enemigos. Pero no buscamos popularidad de imagen. Nuestro mayor ranking de popularidad es la credibilidad de nosotros para poder solucionar. Y nuestro mayor éxito, solucionar efectivamente. Por eso hemos llegado aquí a Ibagué, a esta segunda escala del programa Diálogos con la Superintendencia en esta nueva edición 2023. Nosotros estamos tratando de enfocar esta actividad, además de algunas ciudades capitales, en lo que se conoce como los municipios PDET, Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. Y aquí en Tolima tenemos varios: Ataco, Chaparral, Planadas y Río Blanco. Mensajes de cierre para iniciar el diálogo. Nosotros seguimos una línea que como política de gobierno generó el presidente Petro en su programa, ratificó en su posesión y ha manifestado de manera sistemática y reiterativa en los discursos de balcón y en los diferentes escenarios donde ha hablado. Somos defensores de la red pública hospitalaria. Es el principal patrimonio social de la población vulnerable de este país. Sin desmedro de la red privada, que como ustedes saben, concentra la mayor oferta de mediana y alta complejidad en Colombia para atender pacientes. Esto que hemos mencionado aquí, donde hay un aseguramiento no imperfecto, sino fallido, donde la salud pública no está cumpliendo con el objetivo desde el escenario de las direcciones territoriales, donde el componente de salud pública que debe desarrollarse desde el componente de individualidad o colectividad proteccional arroja resultados bastante débiles en temas como desnutrición, protección de las maternas, vacunación y salud mental. No es solo un problema de Tolima, no es solo un problema de Ibagué, es un problema de país. Es un modelo que hoy padecemos. Hay un escenario que en este momento cursa y es el escenario congresional que decidirá si esto que está hoy pasando, con tendencia al agravamiento y deterioro, es lo que Colombia quiere o si quiere un cambio. Creemos en la inteligencia del Congreso. No estoy aquí para promocionar una u otra tendencia. Yo solamente estoy mostrando resultados. Vamos a seguir con esto. Nosotros creemos que es nuestra responsabilidad continuar ilustrando a la población de las realidades por varias razones. Creemos en la participación social. Esto es un ejercicio de participación social. Pero además, creemos en la participación social ordenada para que genere impacto. Impacto del que creemos debe generarse, que es protección al derecho a la salud y protección a los recursos públicos que garantizan ese derecho. Lo segundo, estamos en un marco legal donde se definió el ámbito del derecho fundamental a la salud a través de una ley que ustedes conocen, es la ley estatutaria, año 2015. Pero lo que yo siempre digo, ante hechos como los que hoy he relatado aquí, pareciera que esa ley, algunos actores del sector le han arrancado páginas o la edición que les llegó incompleta. Porque no es un país que está garantizando el derecho de las personas. Y lo tercero, porque la única posibilidad que nosotros generemos un cambio real viene dada porque las personas del común, ese que le toca levantarse y hacer fila en la madrugada,
Ese que cuando llega a la zona de entrega de medicamentos recibe pendientes, regrese después. Ese que cuando llega a un proceso de atención previamente pactado para una cirugía, se le dice, es verdad, pero ya no hay contrato con la EPS. Ese que pregunta por qué se murió mi mamá si estaba afiliada y no le dieron oportunamente la atención. O ese que aún se pregunta por qué mi hijo menor tiene una enfermedad que pudo evitarse si se hubiera vacunado a tiempo. Hasta que todas las personas estén conscientes que esto es un derecho, nosotros vamos a seguir en esa dinámica. En otras palabras, continuaremos la perspectiva de una inspección, vigilancia y control distinta, la que favorece a los usuarios, pero también la que no permite que el que hace la infracción quede en la impunidad. En síntesis, seguiremos con esta labor y hoy es parte de ese ejercicio hasta que la dignidad y el respeto al derecho a la salud se vuelvan realmente una costumbre en este país. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.